Y como decía mi esposo, junto a él, qué maravilloso es poder trabajar juntos en la obra del Señor. Y después de bastante cosas, después de un mes, septiembre, octubre, que estuve bastante complicada, con un vértigo que me dio que no podía ni sostenerme, la verdad. Fue bastante fuerte, pero gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Todavía me queda un poco del tratamiento, pero confiando en que Dios va a hacer las cosas a su manera, en su voluntad. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el amor de Dios. Les invito a poder abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Amén. Dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Eh, Estos versículos que acabamos de leer, la verdad que son bastante conocidos, ¿cierto? Y bastante claros. Uno los lee y sabe a lo que va la palabra, a qué es lo que quería decir Juan. Este libro es una de las tres cartas de Juan que se cree que fue escrita a los creyentes de Asia Menor, que actualmente es Turquía, entre los años 85 a 95 después de Cristo, aproximadamente. Fue para combatir ideas falsas acerca de Jesús y el cristianismo que se estaban empezando a surgir. Esto, estas cartas Juan las escribe para los creyentes que estaban en Asia y que habían empezado a escuchar ciertas cosas, ciertas corrientes que decían de que Jesús era siempre cierto hombre y diferentes mentiras que empezaron a surgir en este tiempo, y Juan le escribe para fortalecer su fe en Cristo, para mostrar el amor de Cristo y para mostrar también que van a haber diferentes espíritus que él le llama anticristo y diferentes cosas que pueden venir a echar por tierra todo lo que Jesús había hecho. Pero Juan acá nos deja claro, lo deja claro en el momento con estas cartas, de que el amor de Dios es para nosotros, y su mayor amor que Dios hizo por nosotros fue entregar a su Hijo. Y en estos versículos, en el primer versículo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor de Dios no hay temor. Cuando se habla de amor, se refiere al amor de Dios por nosotros. Y en su amor no debemos tener temor. Y continúa diciendo que el perfecto amor echa fuera todo el temor, ¿cierto? Muchas veces estamos temerosos el día de mañana. Hay muchas cosas que pasan, ¿cierto?, en la vida de nosotros que sin duda nos preocupan, que sin duda es como preocupante para diferentes situaciones que pasamos. Y hay muchos problemas del día a día donde podemos pensar que quizás Dios no está, o preguntamos dónde está Dios, o quizás Dios no me ama como yo creo que me ama. Y me ha pasado, la verdad que hace un tiempo estuve bastante mal, bastante triste, porque de verdad sentía que no estaba avanzando y preguntaba, quizás Dios no me ama o Dios no está conmigo. Pero en su amor, en su infinito amor, en infinita misericordia, Dios me hacía ver que sí está conmigo, que en medio de todo ese proceso, en medio de todas las dificultades, Dios siempre está ahí. Y hay muchas cosas que nos pasan, ¿cierto?, el día a día, donde pensamos que vamos avanzando 2 pasos, pero parece que retrocedemos 10. Parece que todo se junta y cada vez vienen más y más cosas a nuestra vida que decimos, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O por qué me está pasando esto? Si yo sirvo a Dios, si yo
voy a la iglesia, si yo hago esto, hago lo otro por Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pero Dios en todo no está ahí, ¿cierto? A veces, eh, a veces también es consecuencia de nosotros mismos, pero a veces también es porque Dios lo permite. Todas las cosas que pasan en la vida de un cristiano es porque Dios lo permite, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Solo no podemos decir que Dios o que Dios no tiene el control o Dios se le fue mi vida. No podemos decir eso, porque Dios es mucho más grande que nosotros y Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces podemos pensar que la prueba es tan grande o que el problema es tan grande que sin duda puede surgir temor, ¿cierto?, en nuestros corazones. Es algo normal del ser humano el tener temor por lo que vamos a hacer, el decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Pero cuando nos disponemos a buscar de Dios nos damos cuenta cuánto Él nos ama. Y sin duda que es así, cuando nos disponemos a buscar de Él, empezamos a ver que Él está ahí, que Él siempre estuvo ahí, que nosotros somos los que no lo queremos ver o no lo vemos porque a pensar, el pensar en el temor, cuando viene el temor a nuestra vida nos ciega y solo vemos eso, solamente vemos el problema, no vemos a Dios en medio de ese problema. Pensamos saber cuánto Dios se preocupa por nosotros, cuánto es importante aún lo mínimo en nuestra vida para Él. A veces vemos un Dios tan grande, ¿cierto?, tan alto que decimos que, ¿cómo le va a importar quizás qué voy a comer mañana? Pero aún en esas cosas pequeñas Dios está. Dios está siempre en todo ámbito de nuestra vida Dios está. Y cuando empezamos a buscar de Dios, empezamos, como decía el pastor Celto el día domingo, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un problema? ¿Vamos a ir donde el hermano? ¿Vamos a ir donde quizás nuestros padres, nuestro esposo, a preguntarle qué debo hacer? ¿O vamos a ir primero donde Dios a preguntar qué debo hacer aquí? Y a veces no hacemos eso, a veces hacemos o pensamos o veamos donde otras personas en vez de que la primera opción siempre debe de ser Dios. Porque Él es quien tiene el control de nuestra vida y siempre va a tener un consejo oportuno para nosotros. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos el amor de Dios, vemos que Dios tiene amor para con nosotros y su amor consuela. Su amor da tranquilidad, da paz y nos hace aceptar la respuesta de Dios. Cuando vemos y podemos descansar en su amor, aún podemos aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Si es un no, aceptar ese no. Si es quizás silencio, por mucho tiempo podemos estar pidiéndole algo a Dios y simplemente Dios se mantiene en silencio, eso también es una respuesta. Quizás no es el momento de hacerlo, quizás es algo bueno, pero no es el momento para hacer las cosas. Quizás hay que esperar un poquito más, pero Dios es tan bueno que nos permite poder descansar en eso, poder descansar en su amor, poder tener tranquilidad en medio de todo lo que suscita en nuestras vidas. Un cristiano que no pueda tener paz y dejar las cosas en manos de Dios es porque no ha conocido a Dios. Es porque sinceramente no ha conocido de este amor de Dios. Porque dice Juan y es súper claro cuando dice que el amor echa fuera todo el temor que podamos tener en nuestro corazón, todo el temor que podamos tener en nuestra vida, Dios lo echa fuera porque podemos descansar en Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Tememos el día de mañana y nos desesperamos o esperamos en Dios o descansamos en Dios o tenemos paz en Dios? Esas son preguntas, ¿cierto?, que tenemos que responder a nosotros mismos. Son cosas que tenemos que respondernos nosotros y si quizás no estamos haciendo, no estamos descansando en Dios, empezar a buscar de Dios, empezar a buscarlo en oración, empezar a buscarlo en su palabra para poder tener esa paz que necesitamos. Porque a veces cuando vemos las personas de afuera, ¿cierto?, que quizás no conocen de Dios, vemos que su vida es pero magnífica, le va bien en todo. Pero nosotros que quizás sí buscamos de Dios, sí vamos a la iglesia, parece que todo se nos viene encima. Pero aún en ese problema, aún en eso, Dios nos da la paz que el mundo no tiene, la tranquilidad que el mundo no lo tiene. El versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué maravilloso, ¿cierto? Sin duda alguna, el cristiano ama a Dios por lo que Dios ya hizo en nosotros.
por lo que Él ya nos ha dado. El solo despertar en la mañana, abrir nuestros ojos, el tener comida en nuestra mesa ya es una bendición de Dios. Ya es algo maravilloso, ya es amor de Dios para con nosotros. Sin duda alguna, no, la mayor muestra de amor fue entregar a su Hijo por nosotros. Y todo lo que día a día hace en nuestras vidas, ¿cierto? La mayor muestra de amor que Dios tuvo con la humanidad, con nosotros, es haber entregado a su Hijo. Desde el principio de la fundación del mundo, dice que Dios tenía planeado todo esto. Tenía planeado ya entregar a su Hijo. Era algo que no se dio en el camino, sino que desde ya Dios estaba haciendo este plan tan maravilloso que era salvarnos. Y como cantábamos el día domingo, ¿cierto? Él, Jesús, con su muerte, rasgó el velo, nos abrió el paso para entrar a la presencia del Dios, que antes no teníamos no teníamos ese privilegio tan maravilloso que era el poder hablar con Dios, el poder tener esa comunión con Dios, el sentir la presencia de Dios. Nosotros no lo teníamos, pero cuando Jesús murió, nos entregó todo eso, nos entregó muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Y cierto que qué maravilloso fue eso de que entregó a su Hijo por nosotros. Y Jesús también tenía temor, también, cierto, estuvo orando porque si hubiera sido por él, no hubiera hecho todo lo que hizo. Pero él decidió obedecer y aceptar la voluntad de su Padre. Y fue una muerte, no una muerte rápida, no fue una muerte como se ve hoy día, que le disparan a alguien y muere al tiro, no. Fue una muerte cruel, fue una muerte lenta, una muerte que fue por los romanos incluso, que en ese tiempo ellos gobernaban la tierra y eran muy crueles con las personas que ellos gobernaban. Y con Jesús fue lo mismo. Hay muchas películas en el cine, ¿cierto?, que un poco quieren mostrar o muestran un poco de lo que fue todo lo que Jesús sufrió, pero fue mucho más. Yo creo que ninguna película puede asemejarse a todo lo que Él sufrió. Y eso lo hizo por amor por nosotros. Entonces, ¿cierto? Como dice este versículo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Dios nos amó primero a nosotros. Ninguno de nosotros puede decir yo amé primero a Dios o yo busqué de Dios, porque no es así. Dios nos buscó a nosotros. No porque seamos buenos, no porque seamos bacanes, como se dice, sino porque simplemente era su voluntad y porque era necesario para nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera ido a nuestro encuentro? Entonces, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él, mostramos nuestro amor hacia Él por lo que Él ya nos ha dado. Porque Él ya nos ha dado cierto trabajo, ya nos ha dado comida, ya nos ha dado el tiempo, ya nos ha dado dinero. Entonces, de todo eso nosotros le damos a Dios, por lo que Él ya nos ha dado. Que Dios nos ayude a poder entregar también este amor, ¿cierto? A demostrar este amor, porque mucho se puede decir, no, yo amo a Dios, pero no hago nada para servir a Dios. También el amor se demuestra. El versículo 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Después, cierto, de ver este amor que Dios tiene con nosotros, Juan nos hace ver el amor que tenemos que tener por nuestros hermanos. Juan nos sigue hablando sobre el amor, pero ya llevándonos a quienes nos rodean, como es nuestro prójimo, ¿cierto? Nuestros hermanos de la iglesia, nuestros esposos, esposas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Hay muchas personas a nuestro alrededor con las cuales debemos también entregar este amor de parte de Dios. Y llama mentirosos a quienes afirman amar a Dios pero aborrecen a su hermano. Y pregunta, ¿cómo podemos amar a quien no vemos si aborrecemos a quien vemos? ¿Cómo podemos decir yo amo a Dios, pero resulta que aborrezco, odio, porque es aborrecer, es odiar, es detestar, es que te produce tanto asco a alguien o algo que lo aborreces? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si realmente no amamos a nuestro hermano? Si realmente no amamos a nuestros hijos, no amamos a nuestro esposo, no amamos a nuestros pastores, no amamos a las personas que están a nuestro alrededor.
queremos ser solitarios, ¿cierto? Yo vengo a la iglesia, vengo a escuchar palabra de Dios y me voy a mi casa y no hago ni comunión con nadie. ¿Cómo podemos decir que amamos, que es ese amor de Dios, si no podemos amar a quienes están a nuestro alrededor? Y a veces es difícil, sin duda, porque hay eh, muchas personalidades, muchas cosas que pasan dentro de una iglesia o dentro de una familia que de repente decimos, me cuesta amar. Pero Dios no nos dice si quieres ama, si puedes ama, sino que nos dice tienes que amar. Si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos, a quien podemos ver. Pero a veces hacemos todo lo contrario. Y Dios nos enseña cómo amarnos, ¿cierto? Hay muchas cosas que pasan en la vida que de repente decimos, pucha, este hermano no me saludó, este hermano hizo esto, hizo lo otro. Me cuesta perdonar, me cuesta ver a este hermano como Dios lo ve, o ver a esta hermana como Dios la ve. Y de repente sí nos cuesta, pero con la ayuda de Dios todo podemos hacerlo, todo es posible con la ayuda de Dios. Y Dios nos enseña cómo amarnos porque Él, como Él ya nos amó, nos enseña cómo amar a los demás. Nos enseña a perdonar primeramente, ¿cierto? El amor perdona. Como Dios nos amó y nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de perdonar a los demás. De repente es difícil poder entregar un perdón cuando quizás la persona no entiende, no sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo las mismas cosas, pero es mejor estar bien con Dios. El perdonar es no solamente perdonar, sino que hablar de lo que me pasa con esa persona X y también que Dios nos sea ayudando a no ser esa persona que daña a las demás. Entonces tenemos que perdonar, tenemos que hablar de lo que nos pasa, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros tenemos un problema, Dios nos habla de parte de Él a través de su palabra. No nos deja así o nos dice, no, yo no voy a hablar más con esta persona porque usted no entiende, sino que todo lo contrario. Él nos habla una, dos, tres veces, cuatro, cinco. A veces tiene mucha paciencia con nosotros porque conmigo lo ha tenido muchísimo. A veces nos tiene que pasar ciertas cosas para poder entender, poder depender de Él, poder escucharle a Él. Entonces debemos de perdonar, ¿cierto? El amor perdona, el amor es capaz de hablar de lo que pasa. A veces es difícil porque queremos hacer como que acá no ha pasado nada, como que dejemos pasar todas las cosas así y Dios que arregle las cosas. No, debemos de hablar las cosas, porque si no se habla, va a seguir estando ese rencor, va a seguir estando ese problema y después eso va haciendo raíces de amargura, va haciendo que nosotros que nos volvemos empecemos a tener amargura y eso no es de parte de Dios, eso no quiere Dios para nuestras vidas. Debemos también, y esto es súper importante, ver a nuestro hermano como Dios nos ve a nosotros. Y eso sí que es difícil, ¿cierto? Porque delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios, Dios a nosotros nos compró a todos con la misma sangre. Jesús murió por todos. No murió más por mí o más por nuestro pastor o más por nuestra pastora o más por persona X. Por todos murió de igual manera. A todos nos compró de la misma forma. Entonces a veces queremos ver las cosas y somos humanos. Es natural que queramos que la persona que está haciendo algo malo, ¿cierto? O dijo algo malo de mí o hizo algo malo con tal o cual persona, ojalá que la echen de la iglesia, ojalá la excomulguen, ojalá nunca más vuelva a la iglesia. Y Dios no es así con nosotros, porque si fuera así con nosotros, ¿dónde estaríamos hoy día? Yo creo que ni vida tendríamos, porque todos los días pecamos contra Dios. Todos los días hacemos algo malo contra Dios, pero Él, en vez de vernos a nosotros, de ver nuestro pecado, ve a su Hijo. Ve ese sacrificio perfecto que hizo Jesús y nosotros debemos hacer lo mismo. Eso no quiere decir que es cierto que nosotros, como mi hermano tiene que verme como Dios me ve a mí, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Obvio que no. También tenemos que ser cristianos conscientes de que debemos demostrar ese amor, no solamente que las personas me demuestren el amor de Dios a mí, sino que también yo tengo que demostrar el amor a mis hermanos y también enseñar, porque hay personas que quizás no saben ciertas cosas. Dios nos enseña, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros vino al Evangelio y dijo yo me las sé todas o yo sé todo lo que Dios quiere decirme o todo lo que Dios sé todo, absolutamente todo de la Biblia. No, Dios nos ha enseñado.
nos ha enseñado su palabra, nos ha enseñado cómo comportarnos. Si antes éramos peleadores, hoy ya no lo somos más, porque Dios nos va enseñando, Dios va construyendo ese amor en nosotros. Que Dios nos ayude a poder perdonarnos, a poder hablar las cosas, a poder ver a nuestro hermano como Dios nos ve y a poder enseñarle también. En el versículo 21, el último versículo dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. En este versículo Juan nos dice que Jesús dejó un mandamiento, que es que si amo a Dios, también amaré a nuestro hermano. Sabemos que un mandamiento no es es un mandato de Dios, por lo tanto no es si quiero o no, sino que debemos de hacerlo. Ya cuando dice que es un mandamiento, es un mandato de Dios, es algo que debemos de hacer. No es que si yo un día me levanté con ganas de amar y mañana me levanto con ganas de no amar. No, es todos los días. Y es algo que se va construyendo porque el amor no nace como yo soy cristiano o me convierto a cristianismo, ¿cierto? Acepto a Dios en mi corazón y ya mañana tengo amor, ¿no? Es algo que se va construyendo, así como la paciencia, así como la mansedumbre. Pero si hoy día ya quizás no puedo amar o no sé cómo amar, pedirle a Dios. Ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a poder entenderlo, a amarlo, a verlo como tú lo ves. Porque para nosotros es difícil, porque somos personas humanas y de repente nos vemos solamente nosotros. Nos cuesta ver a los demás, nos cuesta ver que los demás también tienen una historia detrás, que no solamente soy yo quien tiene una historia difícil, que no solamente yo soy yo quien carga con traumas o con cosas del pasado, sino que hay muchas más personas que quizás pueden tener una historia difícil, una historia diferente a la mía, o incluso peor. Cuando nos vemos y nos comparamos con alguien, siempre nos vamos a encontrar o mejor o peor. Nunca nos vamos a encontrar que este es igual a mí o siempre soy mejor que alguien más y siempre soy peor que alguien más. Pero Dios nos ve a todos iguales. Que Dios nos ayude a poder amarnos porque es un mandamiento de Él. Que Dios nos ayude, que podamos amarnos, ¿cierto? Y como conclusión, dice, el amor siempre echa fuera todo el temor que podamos tener, todo el temor, la preocupación que podamos tener el día de mañana, de lo que va a pasar, qué voy a hacer, todo dejarlo en Dios. Porque su amor es más fuerte y más grande, su amor que tuvo por nosotros es más grande de lo que nos pueda pasar el día a día, poder descansar en Él, ¿cierto? Como les decía, descansar en su amor que nos da tranquilidad, que nos da paz, que nos ayuda a aceptar un no quizás parte de Dios, o un sí, o un silencio, o una espera un poco más. Que Dios nos ayude también a amarle. Él nos amó primero, como dice, ¿cierto? El versículo 19, por eso nosotros le amamos a Él. Que Él también nos ayuda a amarle, porque también nos cuesta amar a Dios. También debemos amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Como les decía, es un poco difícil, pero pedirle a Dios que nos ayude a amar a los demás, nos ayude a amar a nuestro hermano que quizás es un poco más difícil, que quizás me hizo esto, me hizo lo otro, o a nuestros hijos que quizás son un poco rebeldes a Dios, pero que nos ayude a amar, que nos ayude a seguir orando, a seguir esperando en Él. Debemos también amar. Debemos entender que también amar es un mandamiento, es un mandato de parte de Él, que no es que si queremos, no queremos, sino que debemos amarnos, tenemos que amarnos. Que Dios nos ayude a todos, que esta fue su palabra,